En plena operación minera, con la tierra temblando y el rugido de las máquinas, el empresario estalló. Ya gasté más de 100.000 en este monstruo de acero. Este camión va a llevarme a la ruina. Dos ingenieros expertos no creían que hubiera solución. La mecánica lo intentó una vez, falló. Lo intentó por segunda vez y volvió a fallar. A punto de rendirse, llorando, entró a la oficina del jefe creyendo que todo había terminado. Pero esa conversación reveló algo que nadie había notado y cambió varias piezas de este rompecabezas. Quédate hasta el final para descubrirlo. Y a ti que estás escuchando esta historia, te deseo un feliz Navidad, llena de paz, esperanza y motores rugiendo fuerte. Era uno de esos días donde el calor parecía distorsionar el aire, creando espejismos entre las montañas de mineral y los gigantescos camiones que transportaban toneladas de roca. En medio de ese paisaje industrial, una joven de 22 años barría el piso de la oficina mecánica con movimientos metódicos, pero su mente estaba en otro lugar completamente diferente. Mariana Cortés no era una mujer común. Cada mañana llegaba a las 5:30 a la mina, 2 horas antes de que comenzara su turno oficial. Aprovechaba ese tiempo para observar. Observaba cómo los técnicos principales revisaban los motores diésel de las excavadoras Caterpillar 6L90FS. Observaba cómo calibraban los sistemas hidráulicos de los camiones Komatsu 930E. Y sobre todo, observaba al rey indiscutible de toda la operación, el Vela 756710. Esa máquina era algo que quitaba el aliento. Imaginen un edificio de 3 pisos montado sobre ruedas. Pneus de 4 metros de altura, cada uno costando más que una casa completa. Una estructura amarilla imponente que podía cargar 450 toneladas de mineral en un solo viaje. 6 millones de dólares en ingeniería bielorrusa de punta. Héctor Domínguez, el dueño de la empresa, lo había comprado hacía 2 años como su inversión más ambiciosa, y cada vez que pasaba frente a él, su pecho se inflaba de orgullo. Pero Mariana no veía al Velacet con admiración superficial. Ella lo estudiaba. Conocía sus 2 motores diésel MTU de 16 cilindros. Sabía que tenía 4 motores eléctricos de tracción AC. Había memorizado cada componente del sistema de suspensión pneumohidráulica que mantenía estable esas 360 toneladas de peso vacío. Y lo más importante, había notado algo que nadie más parecía ver. «Oye, Mariana», le gritó uno de los supervisores desde la entrada de la oficina, «cuando termines de barrer, trae café para los ingenieros que van a llegar, y que esté bien caliente, ¿eh?» «Sí, señor», respondió ella sin levantar la mirada, sin mostrar la frustración que sentía cada vez que la trataban como una simple sirvienta. Porque Mariana Cortés tenía un secreto que mantenía guardado como un tesoro. Todas las noches, después de jornadas de 12 horas en la mina, manejaba 40 minutos hasta la Universidad Tecnológica de Sonora. Allí, con los ojos ardiendo de cansancio y el cuerpo pidiendo descanso, asistía a clases de ingeniería mecánica. Sacrificaba sueño, sacrificaba vida social, sacrificaba todo por un sueño que ardía en su pecho, como las llamas de una fragua. Mientras preparaba el café en la pequeña cocina de la oficina, podía escuchar las conversaciones de los técnicos en el taller. «Ándale, ándale», gritaba el jefe de turno. «Tenemos que cumplir la cuota de hoy. El patrón está presionando fuerte». «Pero ya llevamos 580 toneladas en el Vela C», protestó tímidamente uno de los operadores más jóvenes. «El manual dice que el máximo son 450. La risa del supervisor fue seca, casi cruel. El manual lo escribieron ingenieros que nunca han trabajado bajo presión real. Aquí la realidad es otra. Tenemos contratos millonarios con plazos que no perdonan. ¿Quieres explicarle al patrón por qué no cumplimos las metas?» Mariana sintió un nudo en el estómago. Desde hacía semanas había notado algo preocupante. Cada vez que el Velacet pasaba frente a la oficina cargado, ella observaba la elevación de la estructura lateral. Mentalmente calculaba la inclinación, la tensión sobre los cilindros de la suspensión
y los números que su cerebro procesaba no eran buenos. Están excediendo el peso, pensaba cada vez. Los cilindros pneumohidráulicos no están diseñados para soportar esa carga constante. Los eixos van a ceder. Es cuestión de tiempo. Pero ¿quién iba a escuchar a una técnica que ni siquiera tenía diploma todavía? ¿Quién iba a tomar en serio las observaciones de la chica que servía café y barría el piso? El técnico de seguridad de la empresa, un hombre mayor llamado Roberto con 30 años de experiencia, intentó alzar la voz esa misma tarde durante una reunión de producción. «Señores, tengo que insistir», dijo con firmeza. «Estamos violando las especificaciones del fabricante. El Vela C no está diseñado para cargas superiores a 450 toneladas de manera continua. Los reportes técnicos son claros». El gerente de operaciones lo miró con desdén. «Roberto, con todo respeto, aquí quien toma las decisiones es el patrón, y el señor Domínguez autorizó aumentar la carga para cumplir con los contratos. ¿O acaso quieres que perdamos millones de pesos por tu paranoia?» «No es paranoia, es ingeniería básica», insistió Roberto, pero su voz ya sonaba derrotada. «Mira», intervino otro supervisor con tono burlón, «el que tiene el dinero no quiere perder tiempo. Así funcionan las cosas en el mundo real. Si no te gusta, siempre puedes buscar trabajo en otro lado». Roberto salió de la reunión con los hombros caídos. Mariana lo vio pasar frente a la cocina y por un momento sus miradas se encontraron. En los ojos del hombre mayor había frustración, impotencia. Ella conocía bien esos sentimientos. Héctor Domínguez era un hombre de 51 años, que había construido su imperio desde cero. Ingeniero graduado del prestigioso Instituto Tecnológico de Monterrey, había comenzado con un solo camión de volteo hace 30 años. Ahora comandaba una flota completa, contratos con las mineras más grandes del norte de México y empleaba a más de 200 personas. Pero el éxito tenía su precio. Últimamente, Héctor vivía entre juntas con inversionistas, negociaciones con clientes internacionales y la presión constante de mantener los márgenes de ganancia. Había delegado las operaciones diarias a sus supervisores, confiando en que seguirían los protocolos de seguridad. No sabía, o quizás no quería saber, que sus propias órdenes de aumentar la producción estaban empujando sus máquinas más allá de sus límites. El Vela C era su orgullo. Lo había comprado como una apuesta al futuro. Una inversión que elevaría su empresa a otro nivel. Cada vez que clientes potenciales visitaban la mina, Héctor los llevaba personalmente a ver el gigante amarillo, explicando con entusiasmo técnico cada especificación, cada capacidad. «Es el camión de minería más grande del mundo», decía con los ojos brillando. «Fabricado en Bielorrusia con la más alta tecnología. Puede transportar 450 toneladas de mineral en un solo viaje». ¿Se imaginan la eficiencia? Lo que Héctor no sabía era que en ese preciso momento, mientras él cerraba otro contrato millonario en su oficina con aire acondicionado, su preciado Vela C estaba siendo cargado con 600 toneladas de mineral. 150 toneladas por encima del límite de seguridad. Los cilindros de la suspensión se comprimían más allá de su capacidad diseñada. Los eixos gemían bajo un peso que no deberían soportar. Y todo el sistema estructural estaba siendo sometido a un estrés que inevitablemente terminaría en catástrofe. Mariana terminó de servir el café a los ingenieros visitantes y salió de la oficina. El sol ya comenzaba a descender, pintando el cielo del desierto con tonos naranjas y rojos. Caminó hasta el estacionamiento donde guardaba su vieja camioneta Nissan del 98. Pero antes de subirse, no pudo resistir mirar una vez más hacia la zona de carga. El Vela C estaba allí, siendo llenado por una excavadora gigantesca. Mariana entrecerró los ojos, observando la inclinación de la estructura. Su cerebro hizo los cálculos automáticamente. Más de 580 toneladas, calculó.
tal vez 600. La suspensión está al límite. Los cilindros están completamente comprimidos. Esto no puede seguir así. Pensó en decir algo. Pensó en buscar a Roberto, en intentar hablar con los supervisores una vez más. Pero ya sabía cuál sería la respuesta. Las mismas risas condescendientes, los mismos comentarios sobre dejar el trabajo real para los hombres, la misma mirada que decía, ¿qué vas a ver una técnica que todavía ni se ha graduado? Subió a su camioneta con el corazón pesado. Tenía que llegar a la universidad. Esta noche había examen de mecánica de fluidos y no podía permitirse reprobar. Su sueño dependía de cada calificación, de cada esfuerzo, de cada sacrificio. Mientras conducía por la carretera del desierto, con el polvo levantándose detrás de sus llantas, Mariana no podía quitarse de la cabeza la imagen del Velas sobrecargado. Una sensación de angustia le apretaba el pecho. Va a pasar algo, pensó. Va a pasar algo terrible. Y cuando pase, todos van a actuar sorprendidos, como si no hubiera señales. No sabía que en menos de 48 horas su predicción se haría realidad de la manera más dramática posible, y que ese desastre abriría la puerta a la oportunidad que cambiaría su vida para siempre. Por ahora solo podía concentrarse en llegar a tiempo a su clase, en seguir luchando por su sueño, en mantener viva esa llama de esperanza que ardía en su interior a pesar de todas las humillaciones y desprecios. El sonido fue ensordecedor. A las 9:47 de la mañana del martes, cuando el Vela Z757-10 transportaba su 10ª carga del día, exactamente 595 toneladas de mineral, según los registros, todo el sistema de suspensión pneumohidráulica simplemente cedió. No fue gradual, fue catastrófico. Los cilindros explotaron con un estruendo que resonó por toda la mina. Los eixos traseros se partieron como si fueran de madera. La estructura gigantesca del camión se inclinó violentamente hacia la derecha, derramando cascadas de mineral, mientras los sistemas hidráulicos reventados escupían aceite a presión por todos lados. El operador apenas tuvo tiempo de activar el freno de emergencia antes de saltar de la cabina. La máquina quedó inmóvil en medio de la rampa principal, bloqueando completamente la operación. ¡Detengan todo!, gritó el supervisor de turno con el rostro pálido. ¡Apaguen las excavadoras! ¡Nadie se mueve! En cuestión de minutos, toda la mina se convirtió en un caos controlado. Excavadoras Caterpillar quedaron detenidas con sus cucharas a medio llenar. Camiones Komatsu formaron una fila inmóvil esperando órdenes. La producción completa de Minera del Norte se paralizó por culpa de un gigante amarillo herido que bloqueaba el único acceso viable. Roberto, el técnico de seguridad, llegó corriendo a la escena. Miró los cilindros reventados, el aceite hidráulico formando charcos negros sobre el suelo rocoso, la estructura inclinada de manera antinatural. No dijo, «Se los advertí». No hacía falta. Su silencio era más elocuente que cualquier reproche. Héctor Domínguez recibió la llamada mientras almorzaba con inversionistas japoneses en un restaurante de Hermosillo. «¿Cómo que está muerto?», preguntó, sintiendo que el mundo se le venía encima. «Explícame exactamente qué pasó». La voz del supervisor temblaba del otro lado de la línea. «El sistema completo de suspensión falló, señor. Los cilindros, los eixos, está todo destruido y bloqueó la rampa principal. No podemos sacar ni una tonelada más de mineral hasta que lo movamos». Héctor calculó mentalmente. Cada día de paralización significaba pérdidas de 300,000 pesos. Tenía contratos con penalizaciones por retraso, clientes esperando embarques, nómina que pagar. «Consigan grúas, lo que sea necesario», ordenó. «Retiren la carga y muévanlo a la oficina central». «Voy para allá». Lo que parecía simple tomó 3 días completos. Retroexcavadoras, trabajando en turnos de 24 horas para retirar las 595 toneladas de mineral de la Cazamba. Grúas industriales contratadas de Hermosillo para levantar y transportar las 360 toneladas de peso muerto del Velas C. El costo de la operación de rescate, 180,000 pesos.
Las pérdidas por paralización, casi $1.000.000. Cuando finalmente lograron llevar el gigante amarillo hasta la oficina mecánica central, Héctor contrató a los 2 mejores ingenieros especializados en maquinaria pesada que pudo encontrar, James Mitchell y Robert Thompson, ambos de Houston, Texas, expertos en Bell AZ con certificaciones internacionales. Sus honorarios eran exorbitantes, $15.000 por semana cada uno, más gastos de hospedaje y alimentación. Héctor no titubeó, necesitaba esa máquina operando. Ya, James Mitchell tenía 58 años y 30 de experiencia en maquinaria de minería. Había trabajado en operaciones en Chile, Perú, Australia. Su currículum era impresionante. Llegó a Sonora con 3 maletas llenas de herramientas especializadas y una confianza que rayaba en arrogancia. «He reparado 12 Velas en mi carrera», le dijo a Héctor durante la primera inspección. «Este estará funcionando en 10 días. Garantizado». 10 días se convirtieron en 2 semanas. 2 semanas en 3. El problema era más complejo de lo que Mitchell había anticipado. No era solo la suspensión. El sistema electrónico de control de carga había sufrido cortocircuitos por el aceite hidráulico. Los sensores de peso estaban descalibrados. La estructura del chasis tenía microfracturas que comprometían su integridad. Mitchell ordenó piezas de reemplazo directamente de la fábrica en Bielorrusia. Cada pieza tardaba semanas en llegar. Los costos se disparaban. Cilindros neumohidráulicos, $45.000. Eixos reforzados, $38.000. Sistemas electrónicos, $22.000. Héctor veía cómo su cuenta bancaria se desangraba mientras la mina seguía parcialmente paralizada, operando al 60% de capacidad con los camiones más pequeños. Robert Thompson, el segundo ingeniero, no era menos experimentado. Había diseñado sistemas de suspensión para camiones personalizados en operaciones mineras de Canadá, pero ni toda su experiencia era suficiente. El problema, explicó Thompson después de la 4ª semana, es que el daño fue tan severo que afectó sistemas interconectados. Arreglamos la suspensión, pero el sistema eléctrico falla. Arreglamos lo eléctrico, pero la calibración no responde. Las reuniones en la oficina de Héctor se volvieron cada vez más tensas. Ya llevamos $87.000 gastados solo en sus honorarios, dijo Héctor, con la voz cargada de frustración, sin contar las piezas, que superan los $100.000 más. ¿Cuándo va a funcionar ese maldito camión? Mitchell se quitó los lentes, limpiándolos lentamente. Señor Domínguez, con todo respeto, este tipo de daño estructural no se repara de la noche a la mañana. Estamos haciendo todo lo humanamente posible. Lo humanamente posible no está pagando mis deudas, explotó Héctor golpeando el escritorio. Tengo clientes amenazando con cancelar contratos, bancos presionando por préstamos. Necesito esa máquina operando. En la oficina mecánica, los técnicos mexicanos observaban a los ingenieros estadounidenses trabajar, algunos con admiración, otros con escepticismo creciente. Las piezas llegaban, se instalaban, se probaban, y el Bell AZ seguía sin rugir como antes. Mariana continuaba con sus tareas habituales, pero ahora tenía acceso visual directo a todo el proceso de reparación. Veía cada intento, cada fracaso, tomaba notas mentales. Estudiaba los movimientos de Mitchell y Thompson, analizando sus enfoques, identificando lo que faltaba. Una tarde, mientras servía café a los ingenieros, escuchó a Thompson decir: «Creo que el problema está en la sincronización entre los motores eléctricos y los diésel. Los sensores de torque no están comunicándose correctamente con la unidad de control». Mitchell negó con la cabeza. «No, ya revisamos eso. El problema es la recalibración del sistema de frenado regenerativo. Sin eso, los motores eléctricos no van a funcionar en sincronía». Mariana apretó los labios. «Los dos están equivocados», pensó. «El problema está en el módulo de distribución de carga.
Si los sensores de peso no están calibrados correctamente desde el origen, ningún sistema va a funcionar en armonía. Pero se guardó sus observaciones. ¿Quién era ella para contradecir a ingenieros con 30 años de experiencia y títulos internacionales? La sexta semana llegó. Héctor había gastado más de $100,000 solo en honorarios de los especialistas. Las piezas importadas sumaban otros $120,000. Total, más de $220,000 quemados. Y el Vela Z seguía siendo un gigante amarillo inútil ocupando espacio en la oficina. La mañana del lunes de la séptima semana, Héctor entró a la oficina mecánica con una expresión que todos conocían. Estaba al límite. Mitchell y Thompson estaban junto al Vela Z, con herramientas en mano, sudor en la frente y frustración evidente en sus rostros. «Señores», dijo Héctor con una voz peligrosamente calmada, «necesito un reporte honesto. ¿Van a poder arreglar este camión o no?» Mitchell intercambió una mirada con Thompson. «Señor Domínguez, técnicamente todo debería funcionar. Hemos reemplazado todos los componentes dañados, pero hay algo en el sistema integrado que no estamos logrando identificar. Necesitamos más tiempo para...» «Ya no hay más tiempo», explotó Héctor, y su voz resonó por toda la oficina. «Ya gasté más de $100,000 con esto, 2 ingenieros carísimos de Estados Unidos y nadie consigue arreglarlo. Voy a la quiebra si esta máquina no vuelve a operar». El silencio que siguió fue pesado, incómodo. Los técnicos mexicanos bajaron la mirada. Los supervisores se movieron nerviosamente. Mitchell y Thompson parecían hombres derrotados, su arrogancia inicial completamente evaporada. Héctor miró el Vela Z con una mezcla de rabia e impotencia. Su inversión de $6 millones, su orgullo, su apuesta al futuro, ahora solo era un recordatorio gigante de su fracaso. «Tienen 2 días más», dijo finalmente con voz quebrada. «2 días para hacer un milagro, o voy a tener que vender esta máquina como chatarra y aceptar que perdí todo». Salió de la oficina, dando un portazo que hizo temblar las paredes. Mitchell se dejó caer en un banco de trabajo, completamente derrotado. Thompson caminó hasta el Vela Z y puso una mano sobre el metal frío, como despidiéndose de un paciente terminal. Ninguno de los dos vio a la joven técnica que observaba desde la esquina, con los ojos brillando con una mezcla de compasión y determinación. Ninguno imaginaba que la solución que habían buscado durante 7 semanas estaba a punto de venir del lugar más inesperado. Mariana Cortés pasó toda esa noche en vela, no por estudiar para la universidad, sino porque su mente no podía dejar de darle vueltas al problema del Vela Z. Había visto cada intento de reparación durante 7 semanas. Había observado cada decisión de Mitchell y Thompson y había identificado exactamente dónde estaban fallando. El problema no era solo mecánico, no era solo eléctrico, era sistémico. Los ingenieros estadounidenses habían tratado cada componente como una pieza aislada. Reemplazaron los cilindros neumohidráulicos sin recalibrar el módulo de distribución de carga. Instalaron nuevos sensores de peso sin sincronizarlos con el sistema de control de estabilidad. Repararon los motores eléctricos sin verificar la comunicación con la unidad central de procesamiento. Era como intentar curar un cuerpo humano tratando cada órgano por separado, sin entender que todos formaban parte de un sistema integrado. Mariana sabía la solución. La había calculado mentalmente docenas de veces. Pero ¿quién iba a escucharla? Ella era nadie. Una técnica sin diploma. Una mujer en un mundo de hombres. La que servía café y barría pisos. Cuando llegó a la mina esa mañana, a las 5:30 como siempre, encontró la oficina mecánica en un silencio inusual. Mitchell y Thompson trabajaban con movimientos lentos, derrotados. Los técnicos mexicanos se movían sin el entusiasmo habitual. Todos sabían que el plazo de 2 días de Héctor era una sentencia de muerte para el proyecto. A las 10 de la mañana, Héctor entró a la oficina. Su traje de siempre estaba arrugado, como si hubiera dormido con él puesto. Tenía ojeras profundas. Se veía 10 años más viejo que hacía un mes.
caminó directamente hacia Mitchell. «Dígame algo bueno», pidió, con una voz que sonaba más a súplica que a orden. Mitchell negó con la cabeza lentamente. «Lo siento, señor Domínguez. Hemos intentado todo lo que está en nuestro conocimiento. Algo en el sistema integrado no está respondiendo y francamente no sabemos qué más hacer». Héctor cerró los ojos. Cuando los abrió, había lágrimas contenidas en ellos. «Entonces estoy arruinado», dijo simplemente. «Tengo que llamar a los bancos, negociar la venta de la máquina como chatarra, despedir empleados. Señor Domínguez». La voz cortó el aire como un cuchillo. Todos giraron hacia la fuente del sonido. Mariana estaba de pie junto a la puerta de la oficina, con el corazón martillándole en el pecho, pero la voz firme. «Señor Domínguez», repitió, caminando hacia el centro de la oficina donde todos podían verla. «Deme una oportunidad de arreglar el velacet». El silencio que siguió duró apenas 3 segundos antes de que explotara en carcajadas. El supervisor de mantenimiento fue el primero en reír, una risa estruendosa que hizo eco en las paredes metálicas. «¿Escucharon eso?», dijo entre risas. «La técnica de café quiere arreglar lo que 2 ingenieros de Estados Unidos no pudieron». Otro supervisor se unió, señalándola con el dedo. «Es una pérdida de tiempo total. Ella es una simple técnica que apenas sabe cambiar aceite. ¿Qué va a resolver esta mexicanita si 2 ingenieros con 30 años de experiencia no lo lograron?». Un mecánico veterano agregó su comentario con desdén evidente. «Esta muchacha no tiene ni la capacidad ni el conocimiento para esto. Debería regresar a su escoba y dejar el trabajo de verdad para los hombres». Las risas se multiplicaron. 15, 20 hombres riéndose abiertamente de ella. Algunos incluso se doblaban de la risa, como si hubieran escuchado el chiste más gracioso de sus vidas. Mitchell y Thompson intercambiaron miradas incómodas, pero no dijeron nada. Después de todo, ellos mismos habían fracasado. No tenían autoridad moral para defender ni para atacar. Mariana sintió el calor subiendo por su cuello, el ardor de la humillación en sus mejillas, pero había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Respiró profundo y levantó la voz por encima de las risas. «La primera cosa que todos necesitan entender es que ustedes han estado excediendo el peso permitido de esta máquina». Las risas comenzaron a disminuir. Algunos hombres fruncieron el ceño. Mariana continuó, con cada palabra ganando más fuerza. «Yo siempre he calculado la elevación de la estructura lateral del camión cuando pasa cargado. Cuando tiene el peso adecuado, la inclinación queda en una marca específica que yo mido visualmente. Ustedes han sobrepasado sistemáticamente ese límite durante meses. El Velacet está diseñado para 450 toneladas y ustedes lo cargaban con 580, 595, hasta 600 toneladas. El silencio ahora era absoluto. Algunos de los supervisores que habían estado riéndose hacía un momento tragaron saliva con dificultad. Roberto, el técnico de seguridad, asintió lentamente desde su rincón. Él sabía que ella tenía razón. «Por eso fallaron los cilindros», continuó Mariana. «Por eso los eixos se partieron. No fue un defecto de fábrica, fue abuso de operación. Y hasta que no se entienda eso, ninguna reparación va a funcionar a largo plazo». Héctor la miraba con una expresión que mezclaba sorpresa y algo que podría ser respeto. Mariana se volvió hacia Mitchell y Thompson. «Ustedes reemplazaron todas las piezas dañadas, y eso está bien, pero no recalibraron el sistema como un todo integrado. El módulo de distribución de carga necesita ser reprogramado desde cero para sincronizarse con los nuevos sensores de peso. Los motores eléctricos y diésel deben comunicarse a través del bus CAN, y ese sistema también necesita reiniciarse completamente. No es solo cambiar piezas, es restaurar la arquitectura de comunicación entre todos los sistemas». Thompson abrió la boca ligeramente. Lo que ella decía tenía sentido, perfecto sentido. ¿Cómo no lo habían visto? Mariana giró hacia Héctor, mirándolo directamente a los ojos.
Pero no tenemos tiempo para discusiones técnicas ahora, señor. Si usted me da autorización, yo puedo hacer funcionar ese camión. Necesito 2 días. Necesito un equipo de 3 técnicos que sigan mis instrucciones, sin cuestionarlas. Y necesito que nadie interfiera con mi trabajo. Héctor la estudió en silencio. Esta joven que había sido invisible para él durante meses. Esta mujer que servía café mientras llevaba en su cabeza conocimientos que ingenieros caros no habían podido aplicar. ¿Cómo te llamas?, preguntó finalmente. Mariana Cortés, señor. Héctor asintió lentamente, y entonces algo cambió en su expresión. Una chispa de esperanza, quizás, o de desesperación dispuesta a aferrarse a cualquier cosa. Trato hecho, Mariana Cortés, declaró en voz alta para que todos escucharan. Me gustas, tienes agallas. Si tú arreglas esa máquina en el plazo de 2 días, vas a tener tu fotografía en un cuadro en la pared de esta oficina y vas a ser la jefa de todos estos hombres que se están riendo de ti ahora mismo. La oficina explotó en murmullos y más risas incrédulas. Es ridículo, protestó uno de los supervisores. Patrón, esto es una locura, agregó otro. Pero Héctor levantó la mano silenciándolos. Ya lo decidí, ella tiene 2 días. Ustedes... Señaló a 3 técnicos jóvenes que siempre habían sido respetuosos con Mariana. Van a ayudarla en todo lo que necesite. El resto, fuera de la oficina. No quiero interrupciones. Mariana sintió las piernas temblarle. Acababa de comprometerse a lo imposible. Pero cuando miró hacia el velaz, hacia ese gigante amarillo que ahora dependía de ella, sintió algo más fuerte que el miedo, determinación pura. Las siguientes 48 horas fueron las más intensas de su vida. Mariana comenzó exactamente donde Mitchell y Thompson habían fallado. El sistema integrado. Conectó una laptop al puerto de diagnóstico del Vela AC y accedió al software de control central. Lo que vio confirmó sus sospechas. Los parámetros de fábrica habían sido sobrescritos por las reparaciones descoordinadas. El módulo de distribución de carga estaba configurado para los cilindros antiguos, no para los nuevos. Los sensores de peso enviaban datos que el sistema no sabía interpretar. Era un caos digital reflejando el caos mecánico. Necesito los manuales técnicos completos del fabricante, le dijo a Carlos, uno de los técnicos asignados a ayudarla. Y necesito el software de calibración original de Belaset. Carlos regresó 3 horas después con los archivos digitales descargados directamente del servidor técnico del fabricante en Bielorrusia. Mariana trabajó sin parar. Reprogramó el módulo de distribución línea por línea de código. Sincronizó los sensores de peso con la unidad central. Recalibró el sistema de comunicación CAN entre los motores diésel y eléctricos. Pero el trabajo no era solo digital. Los cilindros pneumohidráulicos nuevos necesitaban ser calibrados físicamente. Mariana bajó hasta el sistema de suspensión con sus manos manchándose de grasa y aceite hidráulico, ajustando presiones, verificando fugas, asegurándose de que cada cilindro respondiera de manera uniforme. «Pásame la llave dinamométrica de 150 Newton metro», le ordenó a Miguel, otro de sus técnicos. «¿La de 150? ¿Estás segura?», preguntó él dudoso. «Completamente segura. Los pernos de montaje de los cilindros requieren exactamente 148 Newton metro de torque. Prefiero usar la de 150 y calibrarla yo misma». Miguel obedeció, y mientras veía a Mariana trabajar con precisión milimétrica, su escepticismo inicial comenzó a transformarse en respeto genuino. La primera noche, Mariana durmió apenas 2 horas, desplomada sobre una mesa de trabajo. Soñó con diagramas hidráulicos y líneas de código. Cuando despertó a las 4 a.m., volvió directamente al trabajo. El segundo día fue aún más intenso. Probó el sistema de frenado regenerativo. Verificó que los 4 motores eléctricos de tracción respondieran simultáneamente. Ajustó los sensores de inclinación y estabilidad. Cada componente debía hablar el mismo idioma, trabajar en perfecta armonía. Los supervisores que habían sido expulsados de la oficina se asomaban ocasionalmente por las ventanas,
observando con expresiones que iban desde la burla hasta la curiosidad. Algunos apostaban abiertamente sobre su fracaso. «Le doy 5,000 pesos a que no logra ni encender el motor», decía uno. «Yo apuesto que lo enciende pero explota algo», respondía otro entre risas. Mariana los escuchaba pero no los veía. Su mundo se había reducido al velacete y solo al velaz. Mitchell y Thompson también observaban desde la distancia con expresiones complejas. Había algo de vergüenza en sus rostros, mezclado con curiosidad profesional. Realmente, esta joven sin diploma estaba logrando lo que ellos no pudieron. La tarde del segundo día, a las 4 p.m., Mariana hizo la última verificación. Revisó cada conexión, cada sensor, cada línea de código. Todo estaba perfecto, en teoría. Carlos, Miguel, Javier llamó a sus 3 técnicos. «Hicimos un buen trabajo. Ahora solo queda probarlo». Se lavó las manos y la cara en el pequeño baño de la oficina. Se miró al espejo. Tenía ojeras profundas, el cabello revuelto, manchas de grasa que no salían completamente, pero sus ojos brillaban con algo indomable. Salió de la oficina y fue directamente a buscar a Héctor. «Señor Domínguez», le dijo cuando lo encontró en su despacho, «está listo. El velaz está listo para la prueba». Héctor miró su reloj. Eran las 5:15 p.m. del segundo día, justo a tiempo. «Reúne a todos en la oficina mecánica», ordenó. «Quiero que todos vean esto». A las 6 p.m., más de 50 empleados se habían congregado alrededor del velacet. Supervisores, mecánicos, operadores, personal administrativo. Todos querían presenciar el momento. El ambiente era de expectación, mezclada con escepticismo. Mitchell y Thompson estaban al fondo, con los brazos cruzados. Héctor se paró frente a la multitud. «Todos conocen la apuesta», dijo con voz fuerte. «Mariana tuvo 2 días para lograr lo que otros no pudieron en 7 semanas. Ahora vamos a ver el resultado». Mariana subió a la cabina del velacet. Sus manos temblaban ligeramente mientras se abrochaba el cinturón de seguridad. Respiró profundo. Colocó la llave en el contacto. «Por favor», susurró para sí misma. «Por favor, funciona». Giró la llave. Los motores diésel rugieron a la vida. El sonido fue hermoso, poderoso, exactamente como debía ser. La cabina vibró con la fuerza de 16 cilindros, despertando después de semanas de silencio. Mariana presionó el acelerador suavemente. El velaceta comenzó a moverse hacia adelante. 1, 2, 3 metros. Y entonces se detuvo abruptamente. El motor tosió una vez, 2 veces, y murió completamente. El silencio que siguió fue ensordecedor, y luego, inevitablemente, comenzaron las risas. No fueron risas contenidas, fueron carcajadas abiertas, crueles, triunfantes. Los mismos hombres que habían apostado contra ella ahora celebraban como si hubieran ganado la lotería. «¡Lo sabía!», gritó uno de los supervisores. «Una pérdida de tiempo total, 2 días desperdiciados», agregó otro. «Debió quedarse con su escoba», rió un tercero. Mariana bajó de la cabina con lágrimas quemándole los ojos. No de tristeza, sino de frustración pura. Había revisado todo. ¿Dónde había fallado? Caminó hacia Héctor, quien la miraba con una expresión indescifrable. «Señor Domínguez», dijo con la voz quebrándose, «lo siento. No lo logré, pero hicimos un buen trabajo. Yo sé que hicimos un buen trabajo». Las risas continuaban a su alrededor, cada una como una puñalada. Héctor la miró en silencio por un largo momento. Luego asintió lentamente. «Antes de que te vayas», dijo finalmente, «pasa a mi oficina». Mariana asintió, sin poder mirarlo a los ojos. Comenzó a caminar hacia la salida, escuchando cómo los supervisores ya organizaban la limpieza, cómo Mitchell y Thompson discutían qué hacer ahora, cómo todos parecían aliviados de que las cosas volvieran a la normalidad. Ella había fracasado, públicamente, humillantemente, y lo peor de todo era que todavía no entendía por qué. Mariana caminó hacia la oficina de Héctor con los hombros caídos y el corazón destrozado. Cada paso parecía pesar toneladas.
Podía escuchar detrás de ella las conversaciones de los supervisores, organizando la reanudación del trabajo, las risas que aún no se apagaban completamente, el murmullo general de «lo sabíamos». Cuando llegó a la puerta del despacho, respiró profundo antes de tocar. «¡Adelante!», escuchó la voz de Héctor desde adentro. Entró con la cabeza baja, preparada para escuchar las palabras que marcarían el final de su tiempo en Minera del Norte. Probablemente también el final de su sueño de ser ingeniera. ¿Quién la contrataría después de este fracaso público? Pero cuando levantó la mirada, la escena frente a ella no tenía sentido. Héctor estaba de pie junto a su escritorio, y en sus manos sostenía un marco dorado vacío, un marco grande, elegante, del tipo que se usa para fotografías importantes. «El cuadro que te prometí», dijo Héctor con voz firme. «Tú misma lo vas a colgar en la pared de la oficina mecánica. Y vas a ser la gerente de todos esos hombres que se rieron de ti allá afuera». Mariana parpadeó, confundida. «¿Qué? Pero yo fallé, señor Domínguez. El VLAC no funciona. No logré... Te pusiste en una posición imposible», la interrumpió Héctor colocando el marco sobre el escritorio. «2 ingenieros internacionales con certificaciones de primer nivel, con 30 años de experiencia cada uno, con todas las herramientas y recursos imaginables. No pudieron arreglar esa máquina en 7 semanas. Y tú, una técnica que todavía está estudiando, te atreviste a intentarlo en 2 días». Caminó hacia ella, mirándola directamente a los ojos. «¿Sabes qué vi allá afuera? No vi un fracaso. Vi a alguien que tuvo el coraje de pararse frente a una multitud de hombres burlones y decir, yo puedo hacerlo. Vi a alguien que trabajó 48 horas seguidas sin rendirse. Vi a alguien que hizo su mejor esfuerzo cuando todos apostaban en su contra». Mariana sintió las lágrimas quemándole los ojos nuevamente, pero por razones completamente diferentes ahora. «Pero el camión no arrancó, porque yo voy a ayudarte a terminarlo», dijo Héctor con una sonrisa pequeña. «¿Sabías que soy ingeniero mecánico?». Mariana negó con la cabeza sorprendida. «Ingeniero mestre graduado del Instituto Tecnológico de Monterrey», continuó Héctor. «Especialización en maquinaria pesada y sistemas hidráulicos. Hace 30 años que trabajo con motores, con sistemas de suspensión, con todo lo que tiene que ver con estos gigantes de metal». Se sentó en el borde de su escritorio con una expresión que mezclaba cansancio y determinación. «Cuando Mitchell y Thompson llegaron, los dejé trabajar solos porque tenía demasiadas cosas en la cabeza. Contratos, bancos, inversionistas. Delegué completamente, pero la verdad es que yo sé exactamente cómo arreglar ese VLAC. Y tú también lo sabes. Lo que hiciste en 2 días fue extraordinario. Solo te faltó un pequeño detalle que juntos vamos a encontrar». Mariana se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Por qué no lo arregló usted desde el principio entonces?». Héctor suspiró profundamente. «Orgullo, supongo. Vergüenza. Yo sabía que estábamos excediendo el peso permitido del camión. Tu observación allá afuera fue completamente correcta. La culpa de todo esto es mía». Se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba a la mina. «Aquí hay mucha presión, Mariana. Contratos multimillonarios con plazos que parecen imposibles. Clientes que no quieren escuchar excusas. Bancos que exigen pagos puntuales. Y en algún momento empecé a permitir que la producción se volviera más importante que la seguridad. Ordené aumentar las cargas. Ignoré las advertencias de Roberto». Giró hacia ella. «El VLAC se rompió por mi culpa, por mi codicia, por mi impaciencia. Y cuando trajeron a esos ingenieros caros de Estados Unidos, fue más fácil dejarlos intentar y fallar que admitir que yo debía haberlo evitado desde el principio». «¿Y por qué me está contando todo esto?», preguntó Mariana, genuinamente confundida. «Porque tú hiciste algo que yo había olvidado cómo hacer», respondió Héctor. «Te arriesgaste, te paraste frente a todos y dijiste la verdad sobre el peso excesivo. No te importó quedar mal, no te importó que se rieran de ti, solo te importó hacer lo correcto». Caminó hacia ella
y le extendió la mano. Vamos a arreglar ese camión juntos, tú, yo y tu equipo de técnicos. Y cuando lo logremos, vas a ser una leyenda en esta empresa. No porque hayas tenido éxito inmediato, sino porque tuviste el coraje de intentarlo cuando nadie más se atrevía. Mariana miró la mano extendida. Luego miró los ojos de Héctor y por primera vez en días sintió algo parecido a la esperanza. Estrechó su mano con firmeza. ¿Cuándo empezamos? Ahora mismo. Salieron juntos de la oficina y caminaron de regreso a la nave mecánica. Las conversaciones se detuvieron cuando los vieron llegar. Los supervisores los miraban con expresiones de confusión. Señores, anunció Héctor en voz alta, Mariana Cortés es oficialmente la nueva gerente de este proyecto. Yo voy a trabajar directamente con ella como asesor técnico. Carlos, Miguel y Javier continúan en el equipo. El resto, regresen a sus labores habituales. Los murmullos explotaron inmediatamente. Gerente, ella, pero si ni siquiera logró encender el camión. Héctor levantó la mano silenciándolos. No es negociable. O confían en mi criterio como dueño de esta empresa, o pueden buscar empleo en otro lugar. ¿Quedó claro? Nadie se atrevió a protestar más. Mariana, Carlos, Miguel y Javier se reunieron alrededor del Belace con Héctor. Mitchell y Thompson observaban desde la distancia, inseguros de si debían quedarse o irse. Muéstrame exactamente qué hiciste, le pidió Héctor a Mariana. Durante la siguiente hora, ella le explicó cada paso de su proceso: la reprogramación del módulo de distribución de carga, la sincronización de los sensores de peso, la recalibración del sistema CAN, el ajuste de los cilindros neumohidráulicos. Héctor escuchaba atentamente, haciendo preguntas específicas, tomando notas en un cuaderno viejo que había traído de su oficina. Tu análisis del sistema integrado es perfecto, dijo finalmente, pero hay algo que pasaste por alto, algo pequeño, pero crítico. Conectó su propia laptop al puerto de diagnóstico y navegó por el software de control. Mira aquí, señaló una línea de código en la pantalla. Los parámetros de inyección de combustible de los motores diésel. Cuando reemplazaron los cilindros de suspensión, el peso total del vehículo cambió ligeramente porque los cilindros nuevos son de una aleación diferente, más pesada. Eso modificó el centro de gravedad por exactamente 2.3 centímetros. Mariana se inclinó para ver mejor la pantalla, y ese cambio en el centro de gravedad afecta la distribución de torque entre los motores diésel y eléctricos, completó Héctor. El sistema de gestión de energía no sabe cómo compensar porque todavía tiene los parámetros antiguos. Por eso arrancó, pero se detuvo. Los motores estaban luchando entre sí en lugar de trabajar juntos. Mariana sintió que se le iluminaba el cerebro. Por eso fallaron todas las pruebas de sincronización que hice. El problema no estaba en la sincronización en sí, sino en los parámetros base sobre los cuales se calculaba. Exactamente, confirmó Héctor con una sonrisa. Ahora, ¿cómo lo arreglamos? Trabajaron juntos durante los siguientes 3 días. No fueron días fáciles. Héctor aportaba el conocimiento teórico profundo, las fórmulas de física aplicada, los cálculos de ingeniería avanzada. Mariana aportaba la creatividad práctica, las soluciones improvisadas, la capacidad de ver más allá de lo que decían los manuales. El manual dice que necesitamos recalibrar usando el software oficial del fabricante, decía Héctor. Pero ese software tarda 2 semanas en llegar desde Bielorrusia, respondía Mariana. Podemos hacerlo manualmente si calculamos los valores correctos y los ingresamos directamente en el módulo de control. Es arriesgado. Un error de cálculo podría freír todo el sistema electrónico. Entonces no cometamos errores de cálculo. Carlos, Miguel y Javier observaban fascinados cómo el dueño de la empresa y la técnica más joven trabajaban hombro a hombro
intercambiando ideas, discutiendo soluciones, respetándose mutuamente. Mitchell y Thompson también observaban, y en sus rostros había algo parecido a la admiración mezclada con vergüenza. Ellos habían tratado el Vela Z como un problema puramente técnico. Héctor y Mariana lo trataban como un ser vivo que necesitaba ser entendido, no solo reparado. El tercer día, a las 7 p.m., hicieron la última verificación. Los parámetros de inyección están correctos, confirmó Héctor. El centro de gravedad está compensado, agregó Mariana. La distribución de torque está balanceada, dijo Carlos, quien ahora entendía el sistema casi tan bien como ellos. Héctor miró a Mariana. ¿Quieres hacer los honores? Ella negó con la cabeza. Hagámoslo juntos. Subieron a la cabina, Héctor en el asiento del conductor, Mariana de pie junto a él. No había multitud esta vez, solo el equipo pequeño que había trabajado en el proyecto. Héctor giró la llave. Los motores diésel rugieron a la vida. El sonido era perfecto, poderoso, sincronizado. Presionó el acelerador. El Velocit se movió hacia adelante. 1, 2, 5, 10 metros. Los motores eléctricos se activaron suavemente, complementando la potencia diésel. El sistema de suspensión respondió perfectamente, absorbiendo cada irregularidad del terreno. Héctor condujo el gigante amarillo en un círculo completo alrededor de la nave mecánica. 20 metros, 50, 100. El camión rugía como nuevo. No, mejor que nuevo. Funcionaba como debía haber funcionado desde el principio. Cuando finalmente se detuvo y apagó el motor, el silencio que siguió fue diferente al de 3 días atrás. No era el silencio de la burla, sino el del respeto ganado. Carlos, Miguel y Javier comenzaron a aplaudir. Mitchell y Thompson se unieron, y gradualmente los supervisores y técnicos que habían estado observando desde la distancia también empezaron a aplaudir. Héctor bajó de la cabina y ayudó a Mariana a bajar. Cuando sus pies tocaron el suelo, él le extendió la mano nuevamente. «Bienvenida al equipo, gerente Cortés». Mariana estrechó su mano con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. «Gracias por creer en mí, señor Domínguez». «Llámame Héctor», respondió él con una sonrisa. «Los socios se llaman por su nombre». 5 años después, la Universidad Tecnológica de Sonora estaba decorada con banderines azules y blancos. Era el día de la ceremonia de graduación de la generación 2019-2024 de Ingeniería Mecánica. Familiares llenaban el auditorio, cámaras fotográficas capturaban cada momento, y los graduados esperaban nerviosos en sus togas y birretes. Entre ellos estaba Mariana Cortés, ahora de 27 años. Pero a diferencia de sus compañeros que celebraban por primera vez alcanzar un título profesional, ella ya llevaba 3 años trabajando oficialmente como ingeniera jefe de mantenimiento en Minera del Norte. Su diploma sería solo la formalización de lo que ya era una realidad. Cuando el rector pronunció su nombre, el aplauso que siguió fue ensordecedor. No solo porque su familia estaba presente, sino porque entre el público se encontraba un grupo de más de 30 trabajadores de la mina que habían viajado hasta Hermosillo específicamente para verla recibir su título. Todos vestían las camisas naranjas con el logo de la empresa. Y al frente de ese grupo estaba Héctor Domínguez, aplaudiendo con una sonrisa de orgullo paternal que iluminaba su rostro. Mariana subió al escenario, recibió su diploma con honores académicos, y cuando el rector le pidió que dijera algunas palabras como representante de su generación, ella respiró profundo antes de hablar. Hace 5 años yo era una técnica sin título que barría pisos y servía café. Comenzó con voz firme. Mucha gente me dijo que las mujeres no entienden de motores, que debía conformarme con tareas simples, que dejar el trabajo de verdad para los hombres. Hubo murmullos en el auditorio, pero hubo un hombre que decidió darme una oportunidad cuando todos apostaban en mi contra. Un hombre que me enseñó que el verdadero liderazgo no es tener todas las respuestas, sino tener el coraje de buscarlas junto con tu equipo. Miró directamente hacia donde estaba Héctor.
Señor Domínguez, gracias por ver en mí lo que yo todavía no podía ver. Gracias por enseñarme que los títulos son importantes, pero el coraje y la determinación lo son aún más. La ovación que siguió duró casi 2 minutos completos. Después de la ceremonia, afuera del auditorio, Mariana fue rodeada por sus compañeros de trabajo, Carlos, Miguel y Javier, quienes ahora eran supervisores de turno gracias a la capacitación que ella misma les había dado. Roberto, el técnico de seguridad, que finalmente había visto sus advertencias tomadas en serio. Incluso algunos de los supervisores que años atrás se habían burlado de ella, ahora la felicitaban con respeto genuino. Ingeniera Cortés, le dijo uno de ellos, un hombre llamado Fernando, que había sido particularmente cruel en sus burlas. Quiero disculparme por cómo la traté hace años. Usted nos demostró a todos que estábamos completamente equivocados. Mariana le extendió la mano. Lo importante no es dónde empezamos, Fernando, sino hacia dónde vamos. Usted ha sido un buen supervisor estos últimos años. Eso es lo que cuenta. Héctor se acercó cuando la multitud comenzó a dispersarse. «Felicidades, ingeniera», le dijo con una sonrisa. «Oficialmente ahora». «Gracias, Héctor», respondió ella, usando su nombre de pila como habían acordado años atrás. «Aunque esto es solo un papel que confirma lo que usted ya sabía». «Hablando de papeles y confirmaciones», dijo Héctor, «tengo algo que mostrarte mañana en la oficina. Algo importante». Al día siguiente, cuando Mariana llegó a Minera del Norte, a las 6 a.m. como siempre, encontró a todo el personal reunido en la nave mecánica central. Había una estructura cubierta con una lona blanca junto a la pared principal. Héctor estaba al frente con expresión solemne, pero ojos brillantes. «Buenos días a todos», comenzó. «Hace 5 años, en este mismo lugar, hice una promesa. Le dije a una joven técnica que si lograba arreglar nuestro Vela A-Z, su fotografía estaría en un cuadro en esta pared. Caminó hacia la estructura cubierta. Ella lo intentó. Trabajó 48 horas sin parar, y cuando pareció que había fallado, no se rindió. Aceptó ayuda, aprendió, creció, y junto con su equipo logró lo imposible. Miró directamente a Mariana. Pero ese cuadro que prometí hace 5 años ya no es suficiente, porque Mariana Cortés no solo arregló una máquina, transformó toda esta empresa. Jaló la lona, revelando lo que había debajo. No era un simple cuadro, era una placa de bronce de 2 metros de altura montada permanentemente en la pared. En el centro había una fotografía de Mariana con overol de trabajo, de pie junto al Vela A-Z. Debajo, grabado en letras doradas, decía: «Ingeniera Mariana Cortés, la leyenda que provoques determinación vale más que diplomas». Y debajo de eso, una lista con los logros de los últimos 5 años. Reducción del 47% en tiempos de mantenimiento. 0 accidentes mayores desde implementación de nuevos protocolos. Certificación ISO 9001 en gestión de calidad. Programa de capacitación técnica que ha formado a 23 nuevos ingenieros. Incremento del 34% en eficiencia operativa. Mariana se llevó las manos a la boca, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Efectivo hoy», continuó Héctor. «Mariana Cortés es promovida a directora de Ingeniería de Mantenimiento de Minera del Norte. Reportará directamente a mí y tendrá autoridad sobre todas las operaciones técnicas de la empresa». La ovación fue atronadora. Carlos, Miguel y Javier la abrazaron. Roberto le dio un apretón de manos con lágrimas en sus propios ojos. Hasta Fernando y los otros supervisores aplaudían con genuina alegría. Cuando finalmente pudo hablar, Mariana se limpió las lágrimas y miró a todos los presentes. «Cuando empecé aquí, solo quería una oportunidad de demostrar que podía hacer más que barrer pisos», dijo. «Pero lo que encontré fue algo mucho más valioso. Encontré una familia. Encontré hombres como Carlos, Miguel y Javier que confiaron en mí cuando nadie más lo hacía. Encontré un líder como Héctor que tuvo el coraje de admitir sus errores y trabajar junto a mí para arreglarlos». Señaló hacia el Vela C, que ahora estaba estacionado en el área de exhibición de la nave mecánica, perfectamente mantenido.
con su pintura amarilla brillando. Esa máquina nos enseñó una lección importante. No importa qué tan grande seas, qué tan caro seas o qué tan impresionante luzcas. Si ignoras las señales de advertencia, si excedes tus límites, si no respetas los principios básicos de ingeniería, vas a fallar. Y lo mismo aplica para las personas. Caminó hacia la placa de bronce, pasando sus dedos sobre las letras grabadas. Yo no soy especial, no soy más inteligente que nadie aquí. Lo que hice fue negarme a aceptar las limitaciones que otros querían poner sobre mí. Y tuve la suerte de encontrar personas dispuestas a darme una oportunidad. Miró a Héctor. Pero aquí está la verdad que todos necesitamos entender. Cada persona en esta empresa tiene talentos que tal vez ni siquiera han descubierto todavía. Cada uno de ustedes puede ser una leyenda. Solo necesitan el coraje de intentarlo y líderes que estén dispuestos a darles esa oportunidad. El silencio que siguió era el silencio del respeto profundo. Héctor se acercó a ella. Hay una tradición que quiero empezar hoy, dijo. Cada año vamos a seleccionar a un empleado que muestre el mismo coraje y determinación que Mariana demostró. Y vamos a invertir en su educación, en su desarrollo, en ayudarlos a alcanzar su potencial máximo. Lo vamos a llamar el programa Mariana Cortés. Más aplausos llenaron la nave. Las semanas que siguieron fueron de transición. Mariana comenzó a implementar cambios sistemáticos en toda la operación de mantenimiento. Estableció protocolos estrictos de peso para todas las máquinas. Creó programas de capacitación continua. Instituyó reuniones semanales donde cualquier empleado, sin importar su rango, podía reportar problemas de seguridad sin miedo a represalias. El BLAZ 7755-10, ahora operado dentro de sus límites correctos de 450 toneladas, continuó siendo el orgullo de la empresa, pero ya no era solo una máquina cara. Era un símbolo, un recordatorio de que incluso los gigantes pueden caer si no se respetan los principios básicos. Y que a veces las soluciones vienen de los lugares menos esperados. Mitchell y Thompson, los ingenieros estadounidenses, habían regresado a Houston hace años. Pero antes de irse, Mitchell le había dicho a Mariana algo que ella nunca olvidó. Tengo 30 años de experiencia, pero tú me enseñaste que la experiencia sin humildad es inútil. Gracias por esa lección. Roberto, el técnico de seguridad, finalmente pudo retirarse a los 65 años, sabiendo que sus preocupaciones sobre seguridad ahora eran la prioridad número 1 de la empresa. En su fiesta de despedida, le dijo a Mariana: durante 30 años grité advertencias que nadie escuchaba. Tú llegaste y convertiste esas advertencias en política de empresa. Gracias por darle significado a mi trabajo. Carlos, Miguel y Javier continuaron creciendo profesionalmente. Carlos estaba ahora estudiando su propia ingeniería. Miguel se había convertido en el experto principal en sistemas hidráulicos. Javier lideraba el equipo de mantenimiento preventivo. Los tres atribuían su éxito a la oportunidad que Mariana les había dado de ser parte de algo más grande que ellos mismos. Y Héctor había aprendido quizás la lección más valiosa de todas. Había vuelto a involucrarse directamente en las operaciones, no como un jefe distante, sino como un líder presente. Había admitido públicamente que el accidente del Velaz fue resultado de su propia codicia y presión excesiva, y había convertido esa admisión en una política de transparencia total en toda la empresa. Hoy, 5 años después de aquel día, cuando una técnica de 22 años tuvo el coraje de pararse frente a una multitud burlona y decir: «Deme una oportunidad», Mariana Cortés es una figura legendaria en la industria minera mexicana. No por haber arreglado una máquina cara, sino por haber probado que el talento no tiene género, que la determinación vale más que los diplomas, y que a veces las personas más subestimadas son exactamente las que pueden lograr lo imposible. El Velaz sigue operando, el cuadro sigue en la pared, y la leyenda continúa creciendo.
Porque al final no se trata de máquinas o dinero o títulos, se trata de tener el coraje de creer en ti mismo cuando nadie más lo hace, y de ser el tipo de líder que le da a otros la misma oportunidad que alguien te dio a ti. Esa es la verdadera lección de Mariana Cortés. Y esa lección seguirá inspirando a generaciones futuras de soñadores que se atreven a desafiar las expectativas y probar que son capaces de mucho más de lo que otros imaginan.